Me desperté en el sofá de la sala, con el cuerpo entumecido y la garganta seca. La casa todavía olía a flores marchitas, a velas consumidas, a humo de incienso que se había pegado en las cortinas. Sobre la mesa de centro quedaban platos con migajas de pan y vasos de agua a medio beber, los restos de las visitas que habían pasado a acompañarnos en el velorio de mi hija. Caminé despacio, arrastrando las pantuflas sobre el piso frío, y vi las cintas negras aún colgadas en la puerta principal. El aire dentro de la casa se sentía pesado, como si cada pared cargara el silencio de la ausencia de Lucía. En la mesa del comedor seguía un vaso de café, ya frío, olvidado desde la madrugada. Lo tomé entre mis manos, como si ese calor perdido pudiera devolverme, aunque fuera un instante de compañía. A media mañana escuché que golpeaban la puerta. Era señora Rosa, mi vecina de toda la vida. Traía una olla de pozole envuelta en un trapo para mantenerlo caliente. Me dijo con ternura: «Don Ernesto, tiene que comer algo, necesita fuerzas». Asentí, agradecido, aunque apenas pude probar un par de cucharadas. La comida me sabía a ceniza. Mientras yo trataba de tragar, apareció Rodrigo desde la recámara principal. Llevaba una camisa blanca arrugada y la corbata floja, como si hubiera regresado de una fiesta. Caminó con aire cansado, pero no de duelo, más bien con fastidio. Fue directo a las ventanas, abrió de golpe las cortinas, y la luz entró a raudales. «Esta casa es demasiado grande para ti, don Ernesto», dijo sin mirarme a los ojos. Sentí un golpe en el pecho. Guardé silencio, esperando que se retractara, pero continuó con la misma frase, como si quisiera grabármela a la fuerza. «Demasiado grande, demasiado trabajo. Usted debería pensar en una casa de retiro». Metí la mano en el bolsillo de mi saco y toqué el programa del funeral de Lucía, aún doblado, todavía con el olor a incienso. No podía creer que apenas habían pasado 2 días y ya me hablaba así. Rodrigo sacó su teléfono y sin pudor comenzó a buscar direcciones de asilos en Querétaro. Leía en voz alta los precios, comparándolos como quien mira anuncios de autos usados. Yo no respondí. Él, al ver mi silencio, encogió los hombros, salió de la casa y dejó la puerta abierta. Su celular sonó y contestó con un tono alegre, como si no acabara de enterrar a su esposa. Por la tarde llegaron un par de amigas de Lucía. Trajeron flores frescas y encendieron veladoras frente a la foto de mi hija. Rodrigo apenas se asomó. Dijo que tenía trabajo y se marchó en su coche. Yo me quedé recogiendo los pétalos que caían, cambiando el agua de los floreros, tirando a la basura los ramos marchitos. El humo de las velas llenaba el aire, haciéndome lagrimear, o tal vez eran mis propios ojos que ya no aguantaban más. Al anochecer, la familia Hernández, mis vecinos, tocaron la puerta. Traían tortillas recién hechas y un poco de guisado. Se sentaron conmigo a la mesa, tratando de animarme. El señor Hernández me dijo: «No está solo, don Ernesto. Lo que necesite, aquí estamos». Asentí otra vez, agradecido, sin poder articular palabra. Cuando regresé a mi cuarto, el silencio me pesó como una losa. Traté de dormir, pero cerca de la medianoche escuché el motor del coche de Rodrigo estacionarse frente a la casa. Minutos después, risas femeninas resonaron desde el patio, claras, desentonadas con la oscuridad de la noche y con el luto que todavía impregnaba cada rincón. Cerré los ojos y me tapé los oídos con la almohada. Fingí que no oía nada. Fingí que la casa aún le pertenecía a mi hija, que todavía podía escuchar sus pasos en el pasillo,
Pero la verdad estaba allí, cruel y desnuda. Lucía ya no estaba, y su marido ya no tenía espacio para mí en la que siempre fue nuestra casa. La mañana siguiente me desperté con el ruido de algo arrastrándose en el patio. El sol apenas despuntaba y todavía se sentía el aire fresco de la madrugada. Caminé hasta la puerta trasera, medio adormilado, y lo primero que vi fue a Rodrigo jalando un contenedor de plástico azul, de esos grandes que se usan para la basura. El contenedor rechinaba contra el suelo de cemento, mientras él lo empujaba con esfuerzo. Me acerqué un poco más y noté que la tapa estaba abierta. Dentro había un revoltijo de cosas que reconocí al instante. Los álbumes de fotos de Lucía, el portarretratos donde aparecía con su toga de graduación, una caja de recuerdos con boletos de cine, cartas y tarjetas de cumpleaños. Todo estaba ahí, tirado como si fueran desperdicios. El corazón me dio un vuelco. Caminé rápido hacia él, con las manos temblorosas. «¿Qué haces con eso, Rodrigo?», pregunté, la voz entrecortada. Él apenas me miró de reojo, con gesto frío, y contestó sin detenerse. «Es basura, Ernesto. No necesitamos recuerdos viejos». Me quedé helado. Metí las manos en el contenedor y alcancé a sacar algunas fotos. Varias estaban húmedas, manchadas de café, porque alguien había lavado el bote con manguera antes de llenarlo. Las imágenes de la infancia de mi hija, de su primera comunión, de las fiestas en la escuela, todas goteando, pegadas unas con otras. En ese momento escuché un carraspeo detrás de mí. Era don Javier Morales, mi vecino, que estaba parado afuera de la reja, mirando la escena con el ceño fruncido. Meneó la cabeza con desaprobación y murmuró: «¡Qué barbaridad, don Ernesto! Esto no se hace». Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Rodrigo, en cambio, se irguió, molesto porque lo estaban observando. «No se meta, don Javier», gruñó. «Cada familia sabe cómo limpiar su casa». Yo traté de recuperar lo que podía. Entre mis manos apareció el cuaderno de dibujos que Lucía hacía en la preparatoria. El papel estaba arrugado, pero aún se distinguían las flores que había pintado con acuarelas. Lo guardé contra mi pecho. Rodrigo, fastidiado, volvió adentro y regresó con otra bolsa negra. La abrió y sin miramientos sacó el vestido de novia de Lucía, cuidadosamente doblado en papel de seda, y lo lanzó dentro del contenedor. Luego tiró también el chal de lana que su abuela le había tejido y que siempre guardaba en su armario. «No», alcancé a decir, corriendo a detenerlo. Agarré el vestido antes de que se manchara con el resto. «Déjalo, Ernesto», gruñó Rodrigo, jalando fuerte para arrebatármelo. «Necesitamos espacio. La casa debe estar limpia, lista para el futuro». «Ese no es tuyo, es de ella», respondí con un hilo de voz. En ese momento vi una pequeña caja de madera con una cruz tallada en la tapa. Era el cofre donde Lucía guardaba las estampitas religiosas que coleccionaba desde niña. Me lancé por él antes de que Rodrigo lo arrojara. Lo abracé con fuerza contra mi pecho. Él me miró con desprecio. «Haz lo que quieras con esa cajita», dijo con sarcasmo. «Pero todo lo demás se va. Esta casa necesita estar limpia de fantasmas». No tuve fuerzas para seguir discutiendo. Me quedé parado, viendo cómo cargaba el resto de las bolsas hacia una camioneta de redilas que había alquilado. Subió los bultos con ayuda del chofer y cerró la compuerta de golpe. Mientras tanto,
Don Javier seguía observando desde la reja. Al irse, Rodrigo se me acercó. «Ánimo, don Ernesto, usted no merece esto. Yo vi cómo su hija amaba cada cosa que ahora él tira. Si quiere, yo le guardo algunas de esas fotos para que no se pierdan». Le agradecí con un gesto, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Al poco rato, Rodrigo entró de nuevo a la casa. Desde el pasillo lo escuché hablar por teléfono. Su tono ya no era frío ni molesto. Era jovial, casi cómplice. «Sí, ya casi está listo para ti», decía, riéndose. No mencionó nombres, no dijo con quién hablaba, pero entendí demasiado bien que no era un asunto de trabajo. Por la tarde salió al jardín con una caja de herramientas y cambió el candado de la bodega trasera. Dijo en voz alta, como si fuera un chiste: «Es por seguridad. Nunca se sabe quién pueda entrar». Pero yo sabía lo que hacía. Me estaba cerrando la entrada al único lugar donde guardaba mis propias herramientas, las que había coleccionado en 40 años de trabajo. Me quedé mirando la puerta metálica cerrada, con la pintura descascarada, mientras escuchaba cómo giraba la llave nueva. Sentí un hueco en el estómago. No era solo que me quitara objetos. Era como si me estuviera borrando de la casa poco a poco. Esa noche, Rodrigo llegó con una bolsa llena de botellas de tequila y cerveza. Invitó a 2 amigos suyos, y entre risas y gritos encendieron música a todo volumen en el patio. Yo me quedé en la sala, frente al altar improvisado de Lucía, donde aún ardía una veladora. El humo del incienso se mezclaba con el olor fuerte del alcohol que entraba desde afuera. Los amigos de Rodrigo contaban chistes, se carcajeaban, brindaban. A veces mencionaban el nombre de Camila entre risas, y Rodrigo asentía con una sonrisa satisfecha. Yo apreté los puños y traté de no escuchar, enfocándome en la llama de la vela que iluminaba el rostro de mi hija en la fotografía. Pasada la medianoche, los ruidos cambiaron. Escuché el chirrido de unas ruedas sobre el piso, como si alguien arrastrara una maleta. Me levanté y abrí la puerta del pasillo. Desde arriba vi a Rodrigo entrando con una mujer. Ella llevaba un vestido rojo brillante y arrastraba una maleta de viaje. Su cabello suelto caía sobre los hombros. Sus ojos me miraron por un instante, fríos, distantes, sin un saludo. Era la primera vez que la veía de frente. Camila Torres. Rodrigo pasó un brazo por encima de sus hombros y anunció en voz alta, como si fuera una declaración oficial: «Camila se quedará aquí un tiempo». No supe qué responder. Me quedé paralizado, agarrado al pasamanos de la escalera. Era como si el aire se hubiera cortado de golpe. Ellos caminaron directo a la recámara principal, cerraron la puerta y pronto comenzaron a escucharse sus risas. Risas fuertes, despreocupadas, que resonaban en el mismo cuarto donde Lucía había dormido sus últimos días, luchando contra la enfermedad. Salí al porche, con la caja de madera todavía apretada contra el pecho. El viento nocturno traía olor a tierra mojada, pero también las carcajadas desde el interior. Me senté en la vieja mecedora y miré el cielo oscuro, sin luna. En el silencio de la madrugada, la realidad me golpeó de lleno. El funeral de mi hija apenas había pasado, y ya había otra mujer en su cama, en su casa, en su lugar. Me quedé allí, balanceándome lentamente, mientras las risas continuaban detrás de las paredes. No lloré, porque ya no me quedaban lágrimas. Solo escuché, en la lejanía,
el eco de los recuerdos de Lucía mezclarse con la cruel certeza de que estaban intentando borrarla de nuestra propia casa. Al amanecer del día siguiente, bajé al patio para preparar café como lo hacía siempre. El aire olía todavía a humedad, y las macetas de bugambilias parecían pesar bajo el rocío. Busqué un momento de calma en ese ritual sencillo, pero lo que vi me heló la sangre. En el tendedero estaban colgados los vestidos y blusas de Camila, entremezclados con las camisas de Rodrigo. La mujer, con los audífonos puestos, movía las caderas al ritmo de reguetón, mientras extendía ropa íntima de color rojo brillante. Parecía sentirse en su propia casa, despreocupada, ajena a la sombra de luto que aún debía cubrirnos. Me quedé observando un instante, incapaz de entender cómo, tan rápido, alguien podía apropiarse de un espacio que hasta hace poco pertenecía solo a mi hija. Ella volteó a mirarme, apenas alzó una ceja y siguió bailoteando, como si yo fuera un extraño en mi propio patio. Me refugié en la cocina, intentando recuperar algo de normalidad. Allí encontré otra escena que me atravesó. Rodrigo estaba preparando desayuno para Camila. Tenía la sartén en la estufa y cortaba pan como un esposo atento. Nunca lo vi cocinar para Lucía, ni en los días más difíciles de su enfermedad se dignó a prepararle algo con sus propias manos. Sobre la mesa, el joyero de Lucía estaba abierto de par en par. El pequeño estuche de terciopelo estaba vacío. Noté de inmediato la ausencia de la pulsera de plata que su madre le había dejado como herencia. «¿Dónde está la pulsera?», pregunté con la voz quebrada. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de los huevos que batía. «Camila la va a usar. Le queda mejor», respondió con frialdad. Sentí un ardor en los ojos. El recuerdo de Lucía luciendo esa pulsera en su boda volvió a mí como una puñalada. Apreté los puños, pero no dije nada más. En ese instante golpearon la puerta. Era señora Rosa, con un canasto de tamales envuelto en una servilleta. Entró sonriente, pero al ver a Camila salir del cuarto de Lucía, en bata de dormir, su expresión cambió de inmediato. Abrió mucho los ojos y murmuró casi sin voz: «¿Y esta muchacha?». Rodrigo se adelantó con un gesto seguro, como si quisiera cortar cualquier murmullo. «Mi amiga Camila se quedará aquí», dijo con orgullo, sin titubear. Señora Rosa bajó la mirada, incómoda, y me entregó los tamales en silencio. Yo apenas logré agradecerle. Más tarde, al mediodía, vi a Rodrigo y Camila entrar en la habitación de Lucía con cajas de cartón. Escuché cómo arrastraban muebles, cómo retiraban las cortinas que mi hija había elegido con tanto cuidado. Tiraron las sábanas, cambiaron las fundas, pusieron frascos de perfume barato que impregnaron todo el aire. El cuarto comenzó a oler distinto, ajeno. Me armé de valor para entrar. En un rincón estaba el marco con la foto de la boda de Lucía. Lo tomé entre mis manos, pero Camila lo arrancó con brusquedad. «No combina con la decoración», dijo burlona, guardándoselo en una caja. Mi voz se apagó, incapaz de enfrentarlos. Sentí como si borraran a mi hija con cada objeto que desaparecía. Por la tarde, mientras salía a comprar pan, me topé con don Javier Morales, que me hizo señas desde su reja. «¿Quién es esa mujer?», preguntó en voz baja. «¿Ya se olvidó tu yerno de tu hija tan rápido?». No pude responder. Solo negué con la cabeza, tragando saliva. Javier sacó su teléfono y discretamente tomó unas fotos. «Nunca se sabe
Tal vez algún día te sirvan, me dijo, dándome una palmada en el hombro. De vuelta en casa, los vi a los dos riendo en la terraza, como si nada hubiera pasado. Rodrigo hablaba en voz alta, lleno de planes. Podemos rentar una parte de la casa. Con eso tendremos ingreso extra. Camila lo miraba con complicidad. Yo me quedé de pie junto a la ventana, escuchando cada palabra. El viento de la noche movía las ramas de los árboles y traía hasta mí fragmentos de su conversación. Rodrigo, con voz confiada, dijo: «Pronto será toda nuestra, ya no habrá obstáculos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces, en un susurro que apenas se distinguía, escuché a Camila decir: «Así como antes, ¿te acuerdas cuando todavía vivía Lucía?» El aire se me escapó de los pulmones. Mis rodillas temblaron. Esa frase revelaba todo. Ella ya estaba allí, en la vida de Rodrigo, incluso cuando mi hija aún respiraba. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo entero giraba a mi alrededor. La rabia y la impotencia se mezclaron en mi pecho. No era solo una traición después de la muerte, era un engaño que venía de mucho antes, un veneno silencioso que había acompañado a Lucía en sus últimos días, sin que yo lo supiera. Esa noche me senté otra vez en la mecedora del porche. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían observarme con indiferencia. Desde adentro de la casa llegaban las carcajadas de Rodrigo y Camila, mezcladas con música, con copas chocando, con promesas al futuro. Yo cerré los ojos y murmuré para mí mismo: «Perdóname, hija mía, por no haber visto antes lo que ocurría frente a nosotros». El viento soplaba frío, y cada ráfaga parecía traerme la voz de Lucía, suave, como un recuerdo que no quería marcharse. Me quedé allí hasta tarde, en silencio, abrazado al vacío, mientras dentro de mi propia casa ya me estaban borrando del todo a ella, y poco a poco también a mí. Era lunes por la mañana. El sol apenas empezaba a calentar el enlosado del patio delantero, y yo, como cada día, regaba las plantas que Lucía había sembrado años atrás, las rosas que tanto cuidaba, el limonero joven que todavía daba frutos pequeños, y unas macetas de albahaca que ella siempre decía que daban buena suerte en la cocina. Me incliné para quitar unas hojas secas cuando escuché la puerta del pasillo abrirse de golpe. Rodrigo apareció con paso firme. Llevaba en la mano un sobre amarillo, con el logotipo de la aseguradora donde trabajaba impreso en una esquina. Sin saludar, me extendió el sobre como quien entrega una citación judicial. «Es un aviso de desalojo», dijo con voz dura. «Tienes 30 días para salir». Me quedé inmóvil, con la regadera todavía chorreando agua sobre mis zapatos. Sentí un nudo en la garganta, pero aún así tomé el sobre. Al abrirlo, vi en letras grandes: «Aviso de desalojo en 30 días», con una firma mal hecha, temblorosa, que apenas reconocí como la suya. Mis manos temblaban. Leí cada línea, aunque las letras se me mezclaban entre la vista nublada y el corazón golpeándome en el pecho. Rodrigo se cruzó de brazos, sonriendo con aire de superioridad. Era la misma sonrisa que había visto en él otras veces, cuando conseguía cerrar un negocio o ganar una discusión. Desde la sala apareció Camila. Tenía una taza de café en la mano y el cabello recogido en un moño descuidado. Se apoyó en el marco de la puerta y me miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. «¿Problemas con la lectura, don Ernesto?», preguntó con ironía,
soplando la superficie del café antes de beber un sorbo. Tragué saliva y levanté la vista hacia Rodrigo. «¿Y a dónde quieres que vaya?», pregunté con voz apagada. Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Hay casas de retiro. Cuestan unos 10.000 pesos al mes. Con tu pensión tal vez te alcanza». Respiré hondo, intentando no perder el control. «Mi pensión es de apenas 7.000 pesos, Rodrigo». Él sonrió de lado, satisfecho con su propia crueldad. «Ese no es mi problema». Sacó el teléfono del bolsillo y empezó a deslizar la pantalla con el dedo. «Ya llamé a algunos lugares en Querétaro. Mira», dijo mostrándome la pantalla. «Aquí están las direcciones». Incluso guardé la ubicación en Google Maps. Sentí que las piernas me fallaban. Apoyé una mano en la reja del jardín para no caer. Mientras él hablaba de asilos como si fueran hoteles, yo recordaba las noches en las que Lucía y yo soñábamos que esa casa sería un refugio para nuestra familia, un lugar donde ella criaría a sus hijos. Al mediodía, desde mi ventana vi a Rodrigo y Camila sentados en el patio, rodeados de papeles. Sobre la mesa tenían un cuaderno donde dibujaban esquemas. Él trazaba líneas con un bolígrafo, ella coloreaba con marcadores. Escuché sus voces hablando de decoración nueva, de paredes que querían pintar, de muebles que pensaban cambiar. Camila se recostó en la silla, estirando las piernas desnudas, y dijo riendo: «Podríamos derribar el cuarto de Lucía y hacerlo mi oficina. Necesito un espacio para trabajar». Rodrigo asintió con entusiasmo, como si estuvieran planeando un futuro juntos sobre las ruinas de mi hija. Por la tarde apareció una camioneta de carga alquilada. Rodrigo supervisaba mientras dos hombres subían cajas al vehículo. Me acerqué y vi que eran pertenencias de Lucía. Él me dijo sin mirarme: «Son donaciones. No tiene caso guardar cosas viejas». Abrí una de las cajas, desesperado, y encontré la caja donde Lucía guardaba sus juguetes de niña. Muñecas de trapo, un osito con una oreja rota, cartas que le escribía a los Reyes Magos, todo apilado como basura. Hundí las manos y logré sacar una muñeca de tela, ya descolorida por los años. La apreté contra mi pecho, mientras los cargadores cerraban la compuerta y arrancaban con el resto. La impotencia me dejó sin aire. Sentía que cada recuerdo de mi hija desaparecía de la casa en cuestión de horas, borrado por la prisa de Rodrigo y la ambición de Camila. Al caer la tarde, escuché ruidos en el jardín trasero. Me asomé y vi a Rodrigo en la bodega, colocando un candado nuevo. No era solo la puerta cerrada con llave como otras veces. Esta vez había cambiado todo el cerrojo. Cuando salió, vi claramente cómo se guardaba la llave en el bolsillo del pantalón. Cerró la puerta con un golpe y silbó, satisfecho. Me quedé mirando desde la ventana, con los puños apretados. Esa bodega guardaba mis herramientas, mis recuerdos de años de trabajo, mi vida entera. Ahora ni siquiera podía entrar allí. Al anochecer, la familia Hernández vino a visitarme. Traían un poco de pan dulce y querían compartir café. Cuando entraron, vieron sobre la mesa el sobre amarillo con el aviso de desalojo. Se miraron entre ellos con incomodidad. El señor Hernández carraspeó y dijo en voz baja: «Lo sentimos mucho, don Ernesto. No sabemos qué decir». Yo sonreí débilmente, intentando no preocuparlos más, y cambié de tema. Cuando se fueron, me quedé solo otra vez.
Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con el zumbido lejano de la carretera. Cerré las ventanas, pero aún así escuché a Rodrigo en el patio trasero, hablando por teléfono con tono triunfal. En un mes todo será nuestro. Ernesto no tendrá dónde ir. Su risa apagada me atravesó como un cuchillo. Cerré bien las cortinas y me dirigí a mi habitación. Saqué del armario un viejo cofre de madera donde había guardado documentos desde hacía décadas. Escrituras, contratos, recibos de impuestos. Lo coloqué debajo de la cama, como si protegiera un tesoro. Esa noche entendí que ya no podía quedarme inmóvil. Rodrigo había mostrado todas sus cartas. Era mi turno de preparar las mías. Me senté en la cama con la muñeca de trapo de Lucía entre las manos. La miré largo rato, con los ojos húmedos, y murmuré: «No dejaré que te borren, hija mía. No lo permitiré». Me levanté más temprano de lo habitual. El reloj marcaba apenas las 6 y el cielo aún estaba teñido de un azul oscuro. Caminé en silencio por la habitación para no hacer ruido, como si hubiera alguien que pudiera sorprenderme. Me agaché con cuidado, metí la mano bajo la cama y saqué el viejo baúl de madera que llevaba años escondido allí. La madera estaba reseca, con manchas de humedad, y crujió como si también se hubiera cansado de guardar secretos tanto tiempo. Lo puse sobre la cama y con un trapo quité la capa de polvo acumulada. El olor a madera añeja y papeles guardados demasiado tiempo me golpeó de lleno. Abrí la tapa con cuidado, como si destapara una herida. Dentro estaban los documentos que había guardado desde los 90. Contratos, recibos de impuestos, certificados firmados con el sello de inmobiliaria del Sol S.A. Cada hoja era un pedazo de mi vida, de mi trabajo, y también de la historia de mi hija. Los revisé uno por uno, con las manos temblorosas pero el corazón firme. Allí estaban las escrituras originales de la casa, el historial de pagos de predial, las pólizas de seguro firmadas a mi nombre. Todo lo que había decidido ocultar durante más de 20 años para no herir el orgullo de Rodrigo. Lucía me lo había pedido. «Papá, déjalo creer que esta casa es de los dos. A él le importa sentirse útil». Y yo había aceptado en silencio. Mientras pasaba las hojas, abajo comenzó a retumbar la música. Era el reggaetón de Camila, a todo volumen. Podía imaginarla en la sala, con sus leggings ajustados, haciendo ejercicios, como si la casa fuera un gimnasio personal. El bajo retumbaba en las paredes y hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Rodrigo estaba sentado en el comedor, con el periódico extendido. Cuando subí el baúl por la escalera, me miró y soltó una risita burlona. «¿Y ahora qué sacas de ahí, Ernesto? ¿Recuerdos de museo?» «Viejas cosas», contesté, fingiendo indiferencia. «Solo un par de recuerdos». No insistió. Dio un sorbo a su café y volvió a leer. Pero yo sentí que sus ojos me seguían, como si sospechara que algo estaba por cambiar. Después del desayuno, regresé a mi cuarto. Saqué el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años. Del otro lado, contestó una voz que me trajo memorias de juventud. La licenciada Marisol Ortega, compañera mía en la Facultad de Derecho en la UNAM. Ella había seguido la carrera con disciplina y ahora tenía un despacho en la Ciudad de México. «Marisol», dije con un hilo de voz, «soy Ernesto Ramírez». Hubo un silencio breve y luego un suspiro cálido. «Ernesto, ¿cuánto tiempo?» Me enteré de lo de Lucía, lo siento mucho. Tragué saliva. «Gracias, te necesito, Marisol.
No como amigo, sino como abogado. Estoy en problemas serios. Le expliqué en pocas frases la situación, el desalojo, la presencia de Camila y el baúl lleno de documentos. Ella no dudó ni un segundo. Ven mañana a mi oficina. Trae todo. Vamos a organizar una lectura de testamento. Y quiero testigos. Esto tiene que aclararse ya. Colgué con una mezcla de alivio y miedo. Al mediodía, caminé hasta la casa de don Javier Morales. Él estaba en el patio, tomando café de olla con su esposa. Cuando me vio, abrió la reja y me invitó a pasar. Siéntese, don Ernesto. Se le ve cansado. Me senté bajo la sombra de un árbol de naranjo y le conté lo que había pasado. El aviso de desalojo, la amenaza de Rodrigo. Javier frunció el ceño, golpeó la mesa con la mano abierta. Yo lo sabía. Ese hombre no tiene vergüenza. Se levantó, entró a su casa y volvió con un sobre manila. Me lo entregó. Dentro había fotografías impresas. Rodrigo tirando las cosas de Lucía al contenedor, Camila cargando maletas, el camión llevándose cajas. Yo tomé estas fotos por si acaso, y ahora veo que van a servir. No está solo, Ernesto. Cuando llegue el momento, yo declaro lo que vi. Le estreché la mano, sintiendo por primera vez en semanas un rayo de esperanza. Por la tarde fui al Banorte de la colonia. Pedí hablar con la gerente, Valeria Cruz, una mujer de mediana edad con quien había trabajado en los años en que dirigía la inmobiliaria. Apenas me vio, sonrió y dijo: «Don Ernesto de Inmobiliaria del Sol». Hace años que no lo veía. Me emocionó escuchar ese título, como si de pronto recordara quién había sido yo. Le expliqué la situación y le mostré la invitación formal de Marisol para asistir a la lectura. Necesito que lleve todos los documentos del banco, los pagos de impuestos, las pólizas, cualquier registro de estos 25 años. Ella asintió con decisión. Con mucho gusto, señor. Ya era hora de que la verdad saliera a la luz. Salí del banco con el corazón más liviano. Antes de que cayera la tarde, marqué al celular del concejal Ricardo Álvarez. Habíamos trabajado juntos en un proyecto de vivienda en Guadalajara hace décadas. Su voz aún conservaba el tono firme de político veterano. «Ricardo», le dije, «necesito tu apoyo. Se trata de mi casa, de mi nombre». «Lo sé, Ernesto. Me enteré de la muerte de Lucía. Iré. Este es el momento para que todos sepan quién eres en realidad». Colgué agradecido. Mientras tanto, en casa, la escena era muy distinta. Rodrigo y Camila se habían adueñado del salón. Colgaban un cuadro enorme, moderno, con manchas rojas y negras. Quitaron las fotografías familiares de las paredes, las arrumbaron en una caja como si fueran basura. Desde el pasillo los vi reírse, mientras debatían dónde poner un espejo nuevo. En un descuido, observé cómo Camila le pasó a Rodrigo un fajo de papeles. Él los hojeó rápido y sonrió con malicia. Luego abrió el cajón de un mueble y los escondió. No alcancé a ver qué eran, pero la complicidad en sus gestos me erizó la piel. Cuando cayó la noche, salí al patio a tomar aire. El cielo estaba nublado, sin estrellas. Fue entonces cuando vi las luces de una camioneta detenerse frente a la casa. Un hombre bajo y robusto se bajó, cargando un sobre grueso. Rodrigo salió a recibirlo. Me escondí detrás de la ventana entreabierta y escuché claramente: «Aquí está la copia, pero no olvides el pago». Rodrigo le entregó un fajo de billetes y guardó el sobre bajo el brazo.
Ambos se despidieron rápido, mirando a todos lados como delincuentes. El corazón me latía desbocado. Sabía lo que significaba. Rodrigo estaba preparando documentos falsos para intentar quitarme lo que era mío. Regresé a mi cuarto con paso lento. Cerré la puerta, bajé las cortinas y me senté en la cama con el baúl abierto frente a mí. Pasé las manos por cada documento, los acomodé con cuidado y luego los abracé como si fueran un escudo. Miré hacia el techo oscuro y murmuré: Lucía, hija mía, llegó la hora. No voy a dejar que nos borren. Mañana comienza la verdadera batalla. El martes amaneció con un cielo gris, cargado de nubes. El aire fresco del amanecer entraba por las rendijas de la ventana, y yo supe que ese día debía actuar con más calma que nunca. Si quería que mi plan funcionara, tenía que parecer el mismo de siempre, el viejo Ernesto que barre hojas y riega macetas, no el hombre que preparaba en secreto un golpe legal contra su propio yerno. Tomé la escoba y salí al patio. El cemento aún estaba húmedo del rocío. Comencé a barrer lentamente, como tantas veces lo había hecho, recogiendo las hojas secas que caían del limonero. Después llené la regadera y caminé entre las macetas, echando agua sobre la albahaca y los geranios. Lo hacía con movimientos tranquilos, como si no tuviera ninguna preocupación, aunque por dentro sentía el corazón martillando. En la terraza, Rodrigo hablaba por teléfono. Su voz era fuerte, casi orgullosa, como si quisiera que yo lo escuchara. En un mes la casa será oficialmente mía, decía con una risa que me helaba la sangre. Ya no habrá discusiones, todo estará a mi nombre. Yo agaché la cabeza, recogiendo hojas del suelo, fingiendo que no escuchaba. En ese momento salió Camila, aún en bata de dormir, con una taza de café en la mano. Me miró con desdén, soltó una carcajada breve y le dijo a Rodrigo: «No entiendo por qué todavía lo dejas aquí». Sentí que me ardían las orejas, pero mantuve el silencio. Me limité a mirar al suelo, barriendo con calma, como si esas palabras no me tocaran. Por dentro, sin embargo, cada sílaba quedaba grabada en mi memoria. Yo sabía que algún día, muy pronto, tendrían que tragarse todo lo que me habían dicho. A la hora de la comida, me excusé diciendo que tenía que hacer unos trámites. Guardé el portafolio con los documentos en una bolsa de tela. Me puse una chaqueta ligera y salí caminando hasta la parada del autobús. Rodrigo ni siquiera levantó la vista del celular. Camila seguía en la sala, pintándose las uñas con esmalte rojo. Nadie preguntó a dónde iba. El viaje a la Ciudad de México fue largo, casi 2 horas. El autobús avanzaba entre el tráfico de la autopista y yo miraba por la ventana los cerros grises, las casas amontonadas, los puestos de comida en las orillas. Todo me parecía distante, como si viajara entre 2 mundos, el de la vida que me estaban arrebatando y el de la justicia que esperaba recuperar. Llegué al edificio de oficinas de Marisol en Paseo de la Reforma, alto, de cristal, reflejando las nubes grises del cielo. Subí al 10º piso y ahí estaba ella, esperándome en la recepción. La licenciada Marisol Ortega me recibió con un abrazo fuerte, con la mirada de quien comprende sin necesidad de tantas palabras. «Lo siento, Ernesto», susurró. «Sé lo que significa perder a una hija». Asentí, conteniendo las lágrimas. Luego abrí el portafolio sobre su escritorio. Entre los dos revisamos uno por uno los documentos. Las escrituras originales,
los contratos de compraventa, las actas de inmobiliaria del Sol, los estados de cuenta. Marisol los acomodaba en carpetas, clasificando con calma de cirujano. Finalmente, le entregué el sobre más personal. «Es una carta de Lucía, del 2017», le dije con voz baja. Ella la abrió y comenzó a leer. Era la letra de mi hija, clara y dulce. En esas líneas me agradecía por haber puesto la casa a nombre de la empresa, para proteger el orgullo de Rodrigo, para que nunca se sintiera menos. Al terminar de leer, Marisol cerró los ojos un momento, respiró hondo y dobló el papel con cuidado. «Esto lo cambia todo», dijo con solemnidad. «Esta carta será nuestra arma más fuerte». Por la tarde llegó Valeria Cruz, la directora de la sucursal bancaria. Entró al despacho con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Aquí están los registros», dijo. «Impuestos, seguros, mantenimientos. 25 años de pagos continuos, todos a su nombre o al de su empresa». Puso los documentos sobre la mesa, y yo sentí que cada hoja era un ladrillo firme para reconstruir mi dignidad. Al poco rato apareció don Javier Morales con un sobre sencillo en la mano. Lo abrió frente a Marisol y sacó las fotografías que había tomado. Rodrigo lanzando los recuerdos de Lucía a la basura, Camila entrando con sus maletas. Imágenes nítidas, contundentes. «Si hace falta, yo voy a testificar», afirmó Javier, golpeando la mesa con decisión. Marisol sonrió satisfecha. «Esto es más de lo que esperaba. Ya tenemos todo lo que necesitamos». Antes de salir del despacho, recibí una llamada en mi celular. Era Ricardo Álvarez, el concejal. «Cuenta conmigo, Ernesto. Estaré presente en la lectura. Y además hablaré de tu aporte en los proyectos de vivienda. Que todos sepan quién eres de verdad». Guardé el teléfono con un nudo en la garganta. Sentí que, poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Regresé a casa ya de noche. El autobús me dejó a unas calles y caminé despacio. Al entrar, encontré a Rodrigo y Camila tirados en el sofá, viendo televisión. Se reían a carcajadas de un programa de concursos. Ni siquiera se dieron cuenta de mi ausencia, pero sobre la mesa del comedor vi un papel fuera de lugar. Una fotocopia de una supuesta escritura de la casa, con un sello borroso. Rodrigo la recogió apresuradamente al notar mi mirada. «¿Qué miras, viejo?», dijo con burla, doblando el papel y guardándolo en un cajón. Camila abrió una botella de vino, llenó 2 copas y brindó con él. «Dentro de poco todo será nuestro», dijo en voz alta, con la seguridad de quien ya se siente dueña. Yo me limité a sonreír levemente sin decir palabra. Subí la escalera con paso lento, llevando el portafolio conmigo. Por dentro, sin embargo, sabía que al día siguiente todo cambiaría. En mi cuarto, antes de dormir, abrí el cajón de la mesita de noche. Allí guardaba un reloj Rolex viejo, regalo de un socio de hace muchos años. Lo saqué, lo observé a la luz tenue de la lámpara. El metal tenía rasguños, pero aún brillaba. Lo volví a guardar con cuidado. Me recosté en la cama y cerré los ojos. El murmullo de las risas de Rodrigo y Camila llegaba débil desde abajo. Pero mi mente estaba en otra parte, en la oficina de Marisol, en los papeles, en la carta de Lucía. Todo estaba listo. El silencio de esa noche fue el preludio de la tormenta que vendría. Aquella mañana me desperté antes de que sonara el reloj. Apenas dormí un par de horas, pero me levanté con la certeza de que ese día
marcaría un antes y un después en mi vida. Abrí el armario y saqué un traje gris que llevaba años guardado. Era el mismo que había usado en reuniones de negocios en Guadalajara, cuando todavía dirigía proyectos de construcción y me trataban como un hombre de peso. Lo cepillé con cuidado, planché la corbata y me puse la camisa blanca, que aún conservaba algo de rigidez en el cuello. Al mirarme en el espejo, por un instante me vi como aquel Ernesto de antaño, seguro de sí mismo, erguido. Ajusté la corbata y un recuerdo fugaz de Lucía me atravesó. Ella de niña, aplaudiendo cada vez que me veía listo para ir a trabajar. Sonreí con tristeza. Hacía años que no me vestía así. Bajé despacio la escalera. En la sala estaban Rodrigo y Camila desayunando. Había migajas de pan sobre la mesa, el sonido del celular de Rodrigo vibrando sin parar, y Camila pintándose las uñas como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Ella me vio primero y frunció el ceño. «¿Por qué se viste como licenciado?», le murmuró a Rodrigo, lo bastante alto para que yo la oyera. Él soltó una risa seca. «Déjalo. En unas horas ya no será problema». No respondí. Tomé mi portafolio, que descansaba al lado de la puerta, y esperé en silencio. A las 9 en punto, un taxi tocó el claxon. Al salir, vi a doña Rosa en la acera de enfrente, con su delantal todavía puesto. Me levantó la mano y me dijo en voz clara: «¡Ánimo, don Ernesto!». Ese gesto me dio fuerza. Subí al taxi y me acomodé con el portafolio sobre las piernas. Al mirar por la ventana, noté que Rodrigo también se preparaba. Llevaba un saco arrugado y revisaba su celular con nerviosismo. Él también había recibido la invitación de Marisol. El camino hasta la Ciudad de México fue largo, el tráfico espeso, pero mi mente estaba fija en lo que ocurriría. Llegamos finalmente al edificio donde estaba el despacho. El vestíbulo tenía pisos de mármol y las paredes estaban adornadas con cuadros modernos. Subí en el ascensor hasta el piso 10. Cuando entré a la sala de juntas, me encontré con un espacio amplio, una mesa larga de madera oscura, sillas tapizadas de cuero, ventanales de vidrio que daban a Paseo de la Reforma. Marisol Ortega me recibió de pie. Llevaba un traje azul marino impecable y me estrechó la mano con firmeza. «Bienvenido, Ernesto. Hoy es el día». Colocó varias carpetas sobre la mesa, cada una organizada con esmero. Me ofreció asiento al lado suyo. Poco a poco fueron llegando los demás. Primero entró Valeria Cruz, la gerente del banco, arrastrando una maleta ejecutiva con ruedas. Saludó cordialmente y se acomodó frente a mí. Después apareció don Javier Morales, con un portafolio sencillo de cartón bajo el brazo. Me dio una palmada en el hombro y murmuró: «Estoy aquí como le prometí». Minutos después se presentó el concejal Ricardo Álvarez, con un traje azul impecable, acompañado de su asistente, que llevaba una tableta en la mano. El ambiente en la sala se volvió solemne, y entonces llegaron ellos, Rodrigo y Camila. Él entró con el ceño fruncido, mirando alrededor con desconfianza, como quien teme una trampa. Ella, en cambio, sonreía con suficiencia, tomada del brazo de Rodrigo, como si quisiera mostrar que no tenía miedo. Marisol se aclaró la voz y golpeó suavemente la mesa con un bolígrafo. «Vamos a dar inicio a la lectura del testamento». El silencio se adueñó de la sala. Abrió la primera carpeta y leyó con voz clara el testamento de Lucía. Nombraba a una amiga cercana como destinataria de algunas joyas. Donaba su coche a una fundación de beneficencia
y me dejaba una carta personal. Escuché aquellas palabras con el corazón apretado. No lloré, pero tuve que morderme el labio para no quebrarme. Rodrigo, impaciente, tamborileaba los dedos contra la mesa. Marisol dejó a un lado esa carpeta y tomó otra más gruesa. Ahora revisaremos la documentación referente a la propiedad en disputa. Sacó un documento original con sello y firma notarial. Lo colocó sobre la mesa, abierto para que todos lo vieran. Escritura del año 1999, a nombre de Inmobiliaria del Sol S.A., propiedad del señor Ernesto Ramírez. Rodrigo se abalanzó sobre el papel, lo agarró y lo hojeó con rapidez. Su rostro se volvió pálido. Valeria se levantó, abrió su maleta y comenzó a sacar carpetas. Aquí están los comprobantes de pago de impuestos, seguros y mantenimiento de los últimos 25 años, todos emitidos a nombre de la empresa del señor Ramírez. Colocó una pila de documentos perfectamente ordenados sobre la mesa. Don Javier se inclinó hacia adelante, abrió su portafolio y desplegó varias fotografías impresas en color. En ellas se veía a Rodrigo arrojando pertenencias de Lucía al contenedor de basura y a Camila entrando en la casa con sus maletas. Las imágenes eran claras, irrefutables. «Yo tomé estas fotos», dijo Javier. «Puedo testificar cuándo y dónde fueron tomadas». El concejal Ricardo intervino entonces con voz firme. «Conozco a don Ernesto desde hace décadas. Fue uno de los principales impulsores de proyectos de vivienda social en Guadalajara. Su reputación en la ciudad es intachable». La sala quedó en silencio. Todos miraban a Rodrigo, que sudaba visiblemente. Trató de recuperar la compostura y golpeó la mesa con la mano abierta. «¡Eso no puede ser!», gritó. «Lucía y yo compramos esa casa juntos». Marisol lo miró con calma, sin alterarse. «Usted se mudó allí, señor Méndez. Nunca fue suyo». Rodrigo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Camila, que hasta ese momento había permanecido callada, lo miró con los ojos entrecerrados. Apretó su mano con fuerza bajo la mesa, pero su expresión era de duda, de desconfianza. Yo lo noté. Algo dentro de ella empezaba a resquebrajarse. Me quedé en silencio, observando todo, con el corazón latiendo con fuerza. Sentí que por fin la verdad, oculta por tantos años, comenzaba a salir a la luz, y que lo hacía en el momento justo, frente a todos los que tenían que escucharla. Rodrigo se puso rojo como un chile encendido. Golpeó la mesa con el puño cerrado y gritó: «¡Esto es un truco barato!», me señaló con el dedo, temblando de furia. «Él quiere quitarme lo que es mío, lo que me pertenece». Su voz retumbaba en las paredes de la sala de juntas, pero nadie se movió. Yo lo miraba en silencio, con una calma que me sorprendía incluso a mí mismo. Marisol, sin perder la compostura, abrió la tercera carpeta. Sus manos firmes sacaron una hoja doblada, amarillenta por los años. «Aquí está», dijo. La carta que Lucía escribió en 2017. La desplegó con cuidado y leyó en voz alta. Su tono era claro, sereno, pero cada palabra resonaba como un martillazo en el corazón de Rodrigo. «Gracias, papá, por poner la casa a tu nombre. Sé que lo haces para que Rodrigo no se sienta menos. Eres mi roca, y siempre estaré agradecida por tu generosidad». Yo cerré los ojos un instante y asentí. Esa carta era la verdad desnuda.
El aire se volvió espeso. Se podía escuchar hasta el zumbido del ventilador en la esquina. Camila empezó a inquietarse. Movía las manos nerviosamente sobre su bolso, apretando las asas como si buscara aferrarse a algo sólido. Rodrigo trató de replicar, pero apenas abrió la boca, ella se levantó de golpe. «¡Basta!», exclamó con la voz quebrada pero firme. «Tú me mentiste, Rodrigo. Dijiste que ibas a vender la casa, que pronto sería nuestra, pero ni siquiera era tuya». El silencio cayó como una losa. Rodrigo se quedó helado, con la boca abierta, intentando alcanzarla del brazo. «Camila, espera, yo...». Ella retrocedió con desprecio. «No hay nada que explicar». Sacó su teléfono del bolso y, sin vacilar, abrió una conversación de mensajes. Lo sostuvo frente a todos, con la pantalla brillando como un reflector en la oscuridad. «Aquí están tus palabras, Rodrigo», dijo. «Sacaré al viejo Ernesto, la casa será nuestra, empezaremos de nuevo». Cada mensaje era una puñalada. Se escuchaban las respiraciones agitadas de todos en la sala. Marisol tomó el teléfono con cuidado, guardándolo como prueba en una carpeta plástica. Camila lanzó las llaves de la casa sobre la mesa. El sonido metálico resonó fuerte, como un disparo en medio del silencio. «Me largo de aquí», espetó. «No pienso hundirme contigo». Se giró hacia la puerta, sus tacones golpeando el mármol con cada paso. Nadie intentó detenerla. El eco de sus pasos se fue apagando hasta que solo quedó Rodrigo, solo, desarmado. Su rostro estaba bañado en sudor, la corbata torcida, las manos temblorosas. Tartamudeó unas palabras débiles. No es lo que parece». Pero nadie le creyó, nadie. Marisol, sin titubeos, tomó otro sobre. Sacó un documento sellado. «De acuerdo a la evidencia y a la escritura legítima», declaró, «esta oficina emite una orden legal de desalojo». Firmó con un trazo firme y deslizó el documento por la mesa hacia Rodrigo. «Rodrigo Méndez debe abandonar la propiedad en un plazo máximo de 30 días». El papel se detuvo frente a él. Rodrigo lo miraba como si fuese una sentencia de muerte. Valeria, con voz baja pero clara, murmuró: «Finalmente, justicia». Don Javier golpeó la mesa suavemente con la palma. «Esto es lo que mereces, Méndez. Por fin». Ricardo Álvarez tomó notas rápidas en su libreta y, sin levantar la vista, comentó: «Informaré al Consejo de la ciudad. La gente debe saber quién ha sido usted y quién ha sido don Ernesto». Rodrigo apretó los labios, incapaz de responder. Tenía el documento en las manos, pero los dedos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La sala quedó en un silencio absoluto. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac que parecía resonar en el pecho de todos. Nadie movía un músculo. Me levanté despacio. La silla chirrió contra el suelo, rompiendo el silencio. Miré a Rodrigo directo a los ojos y hablé en voz baja, pero cada palabra se clavó como hierro caliente. 7 años de generosidad confundiste con debilidad. Recogí mi portafolio, me acomodé la corbata y me giré hacia la puerta. Nadie me detuvo. Caminé con paso firme hasta salir de la sala, dejando atrás a Rodrigo hundido en su propia trampa.
Mientras las puertas de vidrio se cerraban detrás de mí, sentí por primera vez en años que podía respirar hondo, sin el peso de la humillación. Afuera, el ruido de la ciudad me envolvió como una música nueva, y dentro de mí, el eco de la voz de Lucía me decía: «Bien hecho, papá». La tarde, apenas unas horas después de la lectura del testamento, regresé a la casa con el corazón todavía golpeando con la fuerza de lo vivido. El eco de las palabras de Marisol, la traición expuesta y la imagen de Rodrigo, desplomado en aquella sala, seguían rondándome como un fantasma. Sentía que mis pasos eran más pesados de lo normal al cruzar el umbral de mi propia casa, como si el aire allí dentro se hubiese vuelto más denso. En la mesa del salón encontré a Rodrigo. Estaba sentado, encorvado hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre. Frente a él, una botella de mezcal sin tapón se derramaba sobre la madera, dejando manchas oscuras que olían a desconsuelo y rabia. Al verme, se levantó tambaleándose, con los movimientos torpes de un hombre derrotado, pero aún incapaz de aceptar la derrota. De pronto, lanzó la botella contra el suelo. El cristal estalló en pedazos que se esparcieron por todo el piso, y el líquido se mezcló con las astillas. «No puedes hacerme esto, Ernesto», rugió con la voz quebrada. Lo miré fijo, sin alzar la voz, aunque me dolía cada músculo del cuerpo. «Es la ley, Rodrigo», le respondí con calma. «No es personal». Él respiró con violencia, la vena del cuello palpitando. De golpe, sacó el teléfono del bolsillo y con manos temblorosas marcó un número. Me bastó escuchar las primeras palabras para entender. «Sí, policía municipal. Quiero denunciar una expulsión ilegal», dijo, mirándome con odio, como si todavía creyera que podía torcer la verdad a su antojo. Media hora más tarde, el sonido de una sirena interrumpió la calma del vecindario. Las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas, y en segundos ya había un pequeño grupo de vecinos agolpándose frente a la reja. Doña Rosa, los Hernández, incluso Javier Morales, todos observaban con el gesto tenso de quien presiente un espectáculo vergonzoso. Abrí la puerta antes de que los agentes tocaran. Eran dos, uno joven, con el uniforme impecable y el rostro todavía fresco de inexperiencia, y otro mayor, curtido, de bigote canoso y mirada firme. «Buenas tardes, señores», dije con serenidad. «Pasen, por favor». Rodrigo se adelantó, agitando un fajo de papeles fotocopiados, casi arrancándoselos de las manos. «Aquí está la prueba. La casa es mía y este viejo me quiere echar». El oficial joven tomó los papeles y los revisó superficialmente. Yo, sin perder la compostura, me dirigí al otro policía y le entregué un sobre de cuero. «Aquí están los documentos originales, con firmas y sellos notariales», expliqué. «Les pido que los revisen con calma». El veterano sacó las hojas, pasó los dedos sobre los sellos en relieve, olfateó la tinta como quien reconoce el olor de lo auténtico. Luego comparó con la copia de Rodrigo. El silencio en ese instante era brutal. Solo se oía el murmullo de los vecinos afuera y el golpeteo de una rama contra la ventana. Finalmente, el policía mayor habló con voz grave. «Señor Méndez, esto es una copia sin validez. En cambio, los documentos del señor Ramírez son oficiales y vigentes». Rodrigo se quedó de piedra. La cara se le puso blanca, como si toda la sangre lo hubiera abandonado de golpe. Balbuceó algo ininteligible,
pero el murmullo de los vecinos atravesó las paredes. Ya lo sabíamos. ¡Qué vergüenza! El oficial joven, algo incómodo, cerró la carpeta y miró a Rodrigo con severidad. Debe respetar la orden de desalojo. Tiene 30 días exactos para abandonar la propiedad. Ni un día más. Rodrigo cayó en el sofá, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Se tapó el rostro con ambas manos, pero sus hombros temblaban. La autoridad ya no estaba de su lado, y eso lo rompía más que cualquier palabra. Cuando los policías se marcharon, dejando tras de sí un aire de silencio cortante, Rodrigo comenzó a sollozar. Era un llanto ronco, desordenado, que no buscaba compasión, sino desahogo. Me quedé de pie, mirándolo, sin saber si sentía lástima o solo cansancio. De pronto metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño estuche de terciopelo rojo. Lo sostuvo un momento, como si le pesara. Luego se levantó con torpeza y me lo tendió. «Lucía», murmuró con la voz hecha trizas. «Lucía me pidió que lo guardara, pero me dijo que al final debía regresarte a ti». Mis dedos temblaban al tomarlo. Abrí el estuche y allí estaba, el anillo de promesa que le había dado a mi hija cuando cumplió 16 años. Una joya sencilla, de plata ya gastada, pero cargada de recuerdos. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. Recordé la sonrisa de Lucía aquel día, la forma en que me abrazó diciendo que nunca olvidaría que yo era su mayor apoyo. Rodrigo no me miraba. Tenía la cabeza gacha, los ojos húmedos. «Perdóname», susurró. «Lo arruiné todo». El silencio entre nosotros se hizo interminable. Yo apreté el estuche en mi mano, sintiendo que el metal frío del anillo ardía contra mi piel. No dije nada. No podía. No había palabras capaces de reparar los años de traición, las humillaciones, la violencia que había dejado a su paso. Me giré despacio, caminé hacia mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Dejé a Rodrigo en la sala, envuelto en sombras, solo con su llanto. Mientras tanto, yo me senté en la cama con el estuche aún cerrado en la mano. Esa noche, mientras el silencio se adueñaba de la casa y los vecinos regresaban a lo suyo, entendí algo. El anillo no solo era un recuerdo de Lucía, era también un recordatorio de que pese a todo, mi hija siempre había sabido la verdad. Y aunque Rodrigo tratara de borrarla, ella se encargó de que la justicia terminara regresándome lo que siempre había sido mío, la dignidad. A la mañana siguiente, desperté con una extraña sensación de ligereza en el pecho. Había dormido poco, pero el sueño había sido más profundo que en semanas. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino reparador. Cuando salí al jardín delantero con la regadera en mano, encontré una escena inesperada. Doña Rosa y la familia Hernández estaban frente a la reja, sonrientes, con una bandeja de pan dulce aún tibio y un termo de café de olla humeante. «Buenos días, don Ernesto», dijo doña Rosa alzando la voz. «Pensamos que después de tanto mal rato, ya era hora de darle la bienvenida al verdadero dueño de la casa». Me quedé inmóvil, conmovido. Nadie me había llamado así en mucho tiempo. El dueño de la casa. Sentí que la garganta se me cerraba. Solo atiné a abrir el portón y abrazarlos uno por uno, agradeciendo su gesto sencillo, pero cargado de significado. Durante la mañana comenzaron a llegar más vecinos. Diego, el hijo de los Hernández, cargaba una guitarra al hombro. Don Javier Morales
apareció con una bolsa llena de carne marinada. Un grupo de niños corría alrededor, persiguiéndose entre risas. Pronto, el patio trasero se transformó. Colgaron faroles de papel entre los árboles, colocaron mesas de plástico cubiertas con manteles de colores y alinearon sillas plegables en círculo. El olor de la carne asándose en la parrilla se mezclaba con el del café recién hecho, y el ambiente adquirió una calidez que hacía mucho no sentía en esta casa. Yo me senté bajo la sombra de un limonero, viendo cómo el espacio que había sido escenario de lágrimas y peleas se llenaba de vida y música. Diego afinaba su guitarra y al poco rato comenzó a entonar rancheras que todos coreaban. Las palmas marcaban el ritmo, los niños bailaban torpemente, y yo, por primera vez en meses, sonreí sin forzarme. Sabíamos que algo no estaba bien, comentó don Javier mientras me servía un plato. Rodrigo siempre tenía prisa por callarnos, siempre esquivaba las preguntas. Ahora, al fin, todo salió a la luz. Varios vecinos asintieron. Uno de ellos, un hombre mayor de bigote cano, añadió: «Muchos sospechábamos, don Ernesto, pero nos daba miedo meternos. Hoy nos damos cuenta de que el silencio también fue una forma de injusticia», asentí sin rencor. Les agradecí con sinceridad, porque aunque la soledad había sido dura, esa tarde comprendí que nunca había estado del todo solo. La fiesta improvisada continuó. Entre canción y canción, Diego contó chistes. Doña Rosa repartía vasos de atole caliente. Los niños jugaban a esconderse entre los arbustos del jardín. Cada gesto era un bálsamo para mis heridas. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo con tonos anaranjados, y las luces de los faroles de papel empezaron a brillar con suavidad. Fue entonces cuando apareció el concejal Ricardo Álvarez, impecablemente vestido con un saco azul marino. Entró al patio saludando a todos y al verme se acercó con una sonrisa franca. «Don Ernesto, lo felicito», dijo mientras estrechaba mi mano con fuerza. «Su dignidad ha sido restaurada. Y le confieso algo. En el Concejo Municipal estamos planeando un proyecto de vivienda social. Su experiencia como desarrollador sería invaluable». Me quedé en silencio un instante, sorprendido. Hacía años que nadie me pedía consejo, que nadie consideraba mis opiniones más allá de estas paredes. Finalmente respondí con un nudo en la garganta. «Será un honor colaborar, Ricardo. Tal vez aún tenga algo que aportar». La conversación fue breve, pero dejó en mí una chispa de esperanza. Sentí que, después de todo lo vivido, el reconocimiento y la confianza volvían poco a poco a mi vida. Cuando la noche cubrió el barrio y las voces se tornaron más tranquilas, subí a la habitación de Lucía. Encendí una vela y la coloqué junto a su retrato. Sobre la mesa puse el estuche rojo con el anillo de promesa, abierto, de modo que el aro de plata descansara justo al lado de la fotografía. La luz de la vela iluminaba suavemente el rostro de mi hija en la imagen. Me incliné hacia adelante y hablé en voz baja, como si ella pudiera escucharme desde algún rincón del tiempo. «Hija, la casa sigue siendo nuestra. Nadie podrá borrarte de aquí. Ni tu recuerdo, ni lo que significaste, se perderán jamás». Sentí una calma profunda, distinta a todas las anteriores. Afuera, las risas de los vecinos seguían, mezcladas con el olor a carne asada y café. La casa, después de tanto tiempo, volvía a respirar como un hogar. Apagué la vela con cuidado,
Cerré la puerta de la habitación y regresé al patio. Me recibieron con aplausos cuando Diego comenzó otra canción. Y yo, sentado entre ellos, entendí que la dignidad que Rodrigo intentó arrebatarme había regresado multiplicada. No solo era dueño de la casa, era dueño de la confianza y el respeto de mi comunidad. Más tarde, ya en la intimidad de mi cuarto, abrí mi viejo cuaderno de tapas de cuero. Escribí con mano firme unas palabras que había aprendido a fuerza de dolor. La bondad no es debilidad. Poner límites también es un acto de amor propio. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me recosté. La casa entera quedó en silencio, un silencio distinto, sereno, reparador, como un suspiro profundo después de una larga tormenta. Por primera vez desde la partida de Lucía, sentí que podía dormir en paz. Y esa paz, más que cualquier herencia o documento, era el verdadero regalo que mi hija me había dejado.